entrando gente ya. Buenos días. Vale, perfecto. Vale, esperaremos un minutito acabamos de enviar también el aviso último de que conectamos ahora en directo. Y daré 4 indicaciones básicas y ya arrancamos rápidamente con el contenido. Vale. Vale, recordaos que grabaremos, queda grabada la sesión, de hecho hasta el final. Luego os desvelaré bueno, tenéis aquí ya un banner aquí arriba, luego os comentaré un poquito cómo funciona, pero os enviaremos junto con la sesión también una información extra, si así también lo queréis, ¿vale? De hecho, bueno, vais a tener siempre en pantalla, en la parte inicial, la presentación con las diapositivas. A la derecha estamos nosotros aquí con la cámara, con Ana y con Carlos. Luego van a salir también en grande ellos cuando presenten. Tenéis en la parte derecha abajo un chat, podéis escribir. De hecho, al ladito del icono tenéis también un bocadillo con un interrogante, ahí será para la parte de preguntas. De hecho, las podéis escribir tanto en esa opción como en el texto normal al final. Y luego pues las comentaremos con Ana y con Carlos al final de la sesión, en la tercera parte. Vale, luego, bueno, en el icono tenéis también el levantar la mano y demás, pero bueno, estas dinámicas son para la parte de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Así que si os parece, os pasamos un breve vídeo de 30 segundos y empezamos. Bien, fantástico. Oye, pues para empezar, antes de empezar, me gustaría haceros 2 preguntas. Como no podemos vernos las caras, os quiero que pongáis por el chat ahí. ¿Cuántos de vosotros estáis ya involucrados en el desarrollo de una zona de bajas emisiones? De hecho, si queréis aprovechar, podéis poner también ahí desde dónde os conectáis, cómo os llamáis, desde qué ciudades. Hemos organizado este webinar justamente con esta idea. Hemos invitado a muchos ayuntamientos de España. De hecho, muchos de ellos ya estamos hablando desde hace unos meses justamente pues para poder ayudarles, ¿no? En todo desde que se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues que también es de hecho algo nuevo, ¿no? Pero para todos nosotros, pues con nuestra experiencia también, poder ayudaros explicando también pues, este caso de la AMB de Barcelona y que os vamos a trasladar por aquí. De hecho, tenemos aquí también por mensaje privado Bilbao, Cádiz, Las Palmas. Bienvenidos a todos. Gracias, gracias. Perfecto, antes de empezar, nada, simplemente agradeceros por vuestro tiempo. Cádiz también por aquí, gracias. Agradeceros vuestro tiempo, no solo por conectaros en esta sesión que hemos titulado pues cómo implementar la zona de bajas emisiones, el sistema de gestión en concreto, en el que vamos a compartir 45 minutos, no solo por conectaros, sino también pues vuestro compromiso en el camino de la creación de ciudades sostenibles para todos. Te aseguro que el tiempo que vamos a pasar hoy aquí, que va a estar bien invertido, de hecho me comprometo al 100%, al igual que Carlos y Ana, a que así sea. Y de hecho te voy a pedir feedback en ese sentido. Quiero que pues, me escribas ahí por el chat preguntas que tengas acerca de las ponencias, que tengas acerca de las fases que también Carlos va a comentar, que como novedad luego te explicaré. Y que, bueno, si la sesión ha cumplido también pues, tus expectativas o no. De hecho, es muy importante para nosotros para seguir aportando ahí todo el valor y toda la información que tenemos. Perfecto, si os parece, pues, empezamos. De hecho, como bien sabes, pues la sostenibilidad ambiental está a la orden del día. Y de hecho, bueno, para las ciudades todavía es una asignatura pendiente, ¿no? El hecho de reducir la contaminación, pero bueno, estamos ahí en el esfuerzo y enfocados con energía para cumplirlo. Y es justamente un poco, pues hablando ayer con Carlos y Ana, el hecho de organizar esta sesión. Y es que, bueno, este año tenemos como fecha límite, ¿no? A partir de 2023 sabéis que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener implementada esta zona de bajas emisiones. Entonces, pues bueno, luego al final dentro de la parte de preguntas y respuestas te voy a desvelar una pequeña sorpresa que si me permites pues te la desvelaré al final, pero es para cómo puedes seguir y cómo te podemos ayudar también para poder trabajar
conjuntamente. Entonces, hemos dividido la sesión en 3 partes. La primera parte, Carlos Puga, CTO de OpenTrends, nos va a explicar, pues vamos a analizar también un poquito en qué fase te encuentras. Vas a poder ver en qué fase te encuentras actualmente. Una guía, un diagrama con las fases, ese roadmap recomendado para poder implementar una zona de bajas emisiones correcta. Y nos va a explicar a través del caso de éxito del área metropolitana de Barcelona, pues, que lleva en funcionamiento desde 2020. En esta segunda parte, Ana Suja, arquitecta de soluciones en Amazon Web Service, nos explicará por qué este sistema es mejor implementarlo en la nube y todas esas ventajas y beneficios que comporta. Y una tercera parte que abordaremos pues esas preguntas y respuestas y ese regalo que, si me lo permites, pues como te digo, lo vamos a compartir más tarde. Así que déjame decirte que no sé si estás preparado para el futuro o no, pero sin más preámbulos, hoy te vamos a explicar algo que va a estar dentro de él. Así que voy a dar la palabra a Carlos, simplemente deciros que disfrutéis, deciros que aprovechéis la sesión y que cualquier duda, cualquier pregunta la podéis dejar por aquí por el chat. Así que, Carlos, cuando quieras, gracias por estar con nosotros. Adelante. Pues venga, vamos allá. No me acostumbro a tus presentaciones, está muy bien, ¿eh? ¿Qué expectativas? A ver, presentación. Exacto, ¿lo estamos viendo? ¿Sí? Vale, pues nada, no me presento más, tampoco mucho de lo que es OpenTrends. Soy Carlos Puga, director de tecnología de OpenTrends. Somos una ingeniería de software y una de las empresas que ha estado ahí colaborando con el área metropolitana aquí en Barcelona para desplegar las zonas de bajas emisiones. Hoy no es un día para hablar mucho de nosotros, hablemos más de temas de ZB. Este es un webinar que ya empezamos a hacer el año pasado y tenía más sentido avisar. Ahora, como sabéis, esta semana ha salido ya el comunicado, lo cual muchos de vosotros ya sabéis si tenéis fondos o no tenéis fondos y demás. Es decir, que ha ido pasando el tiempo y ya no hay que hacer tanta pues eso, publicidad o tanta información a la gente. Estáis todos ya bastante expuestos. Bueno, por si acaso, pues evidentemente recordar que esto viene en parte de los motivos medioambientales y de salud que comentaba Albert, pues que también hay una disposición europea y una voluntad para que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan ese objetivo de poner en marcha las zonas de bajas emisiones antes del año que viene, en 2023. ¿Vale? Entonces, también lo que comentábamos antes y un poco la novedad, si alguien repite webinar, le voy a ahorrar 1 hora porque prácticamente es el mismo webinar que hicimos hace unos meses. Lo que sí que hemos aprovechado, pues lo que estamos haciendo durante este tiempo, aparte de seguir manteniendo y evolucionando la zona de bajas emisiones en AMB, hemos empezado a acompañar a algunos ayuntamientos ayudándoles a definir el proyecto o incluso a redactar esas memorias para las ayudas. Generalmente, ¿qué es lo que nos hemos encontrado que estáis haciendo? Pues que todos, más adelante, más atrás, pues en la fase de preparación, pues básicamente os dedicáis a mirar, pues eso, ver el alcance del problema, ¿no? ¿Qué parque vehicular tengo en mi ciudad? Ver qué impacto tiene la ciudad, que al final es aparte de la justificación. En alguna ciudad. Nosotros aquí no tenemos contaminación. Digo, pues felicidades. Sois de los pocos, ¿vale? Evidentemente, estudios de impacto medioambiental, también estudios con los ciudadanos. Muy importante pues, ver un poquito cómo se va posicionando la gente y cómo está recibiendo pues, estos cambios normativos. Encima hay un cambio, pues hay una oposición al cambio. Y en las primeras fases de definición, pues eso nos encontramos que muchos ya estáis. Nosotros cuando empezamos a hablar con vosotros como ingeniería de software, pues ya en la siguiente fase, en la fase de definición, hay una parte que generalmente nosotros pues no entramos. Ya se empieza a planificar el cómo, ¿vale? Y en el cómo pues, entra pues, tanto la parte de dónde van a ir las cámaras como todo el anteproyecto de instalación y toda la parte más de obra civil, ¿vale? Y ahí pues es donde empezamos a jugar con vosotros en la antedefinición de lo que es la parte de software. Cómo se empieza a definir cuál va a ser el sistema de gestión, si vais a partir de cero, si vais a pocas veces,
una lástima a los arquitectos porque es como nos gusta trabajar a partir de cero. Siempre nos encontramos cosas, pues evidentemente cada uno tenéis vuestra casuística, pues en ese anteproyecto les empieza a decir, pues yo ya tengo el sistema de las zonas de peatonales, o ya tengo sistemas de radares, o ya tengo todo esto cómo combina con lo que ya hay, o yo ya la gestión de las sanciones ya las tengo hechas con toda una serie de sistemas, pues, a través de diputaciones, a través de organismos supramunicipales. Bueno, pues un poco el caso concreto de cada uno, cómo se articula, cómo se dimensiona y cómo se redacta la memoria. Ahora, pues esto en esta convocatoria, pues todos ya deberíamos haber estado por ahí. Hay algunas posibilidades que van un poco más tarde y algunas que las que hemos visto que pues, se han rechazado tendrán que ahora hacer recursos y demás o esperar a siguientes convocatorias. Pero realmente todos estamos más o menos por aquí. Evidentemente hay algunas ciudades que, como ya conocéis, AMB, Madrid, y ahí ya han hecho la fase de implantación y están en mantenimiento, pero bueno, básicamente en las siguientes fases, nuestra experiencia, lo que hemos hecho en la siguiente es, pues, evidentemente desarrollar el software. En paralelo con el desarrollo del software, siempre se ha acompañado de una campaña de comunicación y sensibilización. Las típicas, pues, si el día D es cuando se pone en marcha la zona de bajas emisiones, pues en el D menos X se empieza a concienciar, lanzar mensajes, el día que toca ya está. Y suele haber otro evento de sensibilización cuando se empieza a sancionar de verdad. En casi todos los casos que hemos visto se ponen las zonas de bajas emisiones durante un tiempo para que la gente vea funcionamiento y se habitúe a en qué zonas sí, en qué zonas no. Y posteriormente es cuando ya se empiezan a hacer las sanciones o el tema de potenciar que se cumplan las normativas. ¿Vale? En esta fase, evidentemente, también está la parte de instalación de todo lo que implica pues, obra, las cámaras, los sistemas CR, la parte de electrónica de red, señales, más dinámicas, menos dinámicas, en los sitios, pues, los típicos paneles estáticos que también vienen en las guías del ministerio, que también supongo que habréis visto que hay, o las guías que en su día publicó AMB, o más dinámicas, paneles luminosos, pues como los que podemos tener en las rondas o en los diferentes anillos de Madrid. ¿Vale? Entonces, en principio, esa es la fase en la que más trabajo tenemos que hacer con vosotros, en la parte de montar el sistema, y es lo que vamos a comentar un poquito en este webinar. Funcionalmente, qué bloques funcionales abarca eso y técnicamente un poquito cómo lo hemos planteado, cómo lo hemos resuelto en el caso de AMB. Y luego, pues en este caso, pues ya llevamos unos años en la fase 3, pues manteniendo el software. Cada ciudad pues será un mundo, pero en el caso de AMB la verdad es que más que un mantenimiento es una evolución. Porque al ser una entidad supramunicipal se han ido incorporando ciudades del área metropolitana, con lo cual se han ido incorporando casuísticas complementarias de cada una de las ciudades y luego aparte pues el proyecto, veréis, nace con una vocación de poder analizar los datos y tener una plataforma de datos por detrás y hacer cosas con los datos, pues estamos en ese camino de cada vez hacer cosas pues, mejor más interesantes con la información. De hecho, para que este es el año en el que verdaderamente se puede empezar a evaluar si los datos son los correctos o no y han bajado las emisiones o no, porque en un año de pandemia como los que hemos tenido es muy raro atribuir estadísticamente mejoras a la contaminación y a la salud el hecho de las zonas de bajas emisiones, cuando en realidad pues, hemos dejado de ir en coche mucho por temas de confinamiento y demás. ¿Vale? Pero bueno, en esa parte de mantenimiento es donde, pues eso, nuevas instalaciones, formación y sobre todo en nuestro caso evolución del producto. En algunos sitios era algo más estático y, oye, pues una vez hecha la implantación y cumplido con la norma y gastados los presupuestos iniciales, entramos en una fase de más calma y de mantenimiento, y otros sitios que son con más iniciativa y quieren seguir haciendo cosas alrededor. ¿Vale? También una de las cosas que nos encontramos cuando hay una plataforma de gestión de ZB, se quiere empezar a intentar unificar las diferentes plataformas que controlan cosas relacionadas con las cámaras. Ese es otro camino de evolución. Pero bueno, eso ya es en las últimas fases. Ahora vamos a las primeras, ¿no? Entonces, por dar un repaso, y aquí soy consciente que a lo mejor muchos lleváis más tiempo que
que nosotros dándole vueltas a ZB, con lo cual si alguna cosa ya la sabéis, pues disculpas. Básicamente, explicar funcionalmente de qué se compone una ZB y primero cuál es el objetivo de fondo desde el punto de vista nuestro de tecnología. Evidentemente está toda la parte medioambiental, toda la parte de océano. En nuestro caso, la visión de una ingeniería es que, bueno, pues que la tecnología nos permite aplicar las nuevas políticas. Eso es toda una serie de políticas que, pues eso, pues los reguladores, los diferentes gobiernos municipales, comunitarios, no podrían impulsar, sería más que un hecho de buena voluntad, si no pudieran tener los elementos tecnológicos para pues, controlar el cumplimiento y en su momento imponer las sanciones que hagan que esto se acabe cumpliendo. Con lo cual, el primer punto es que, bueno, pues aplicamos nuevos servicios que de otra manera no se podrían hacer y que esos nuevos servicios lo que hacen es nos permiten pues ciertas políticas que antes pues bueno pues más allá de un bando municipal y demás era muy difícil porque si esto se tiene que hacer con personal sobre el terreno es muy complicado. ¿Vale? Y luego la otra vertiente es que más allá del componente sancionador, que es lo que siempre se critica, ¿no? Cuando se ponen radares o cuando se ponen cámaras para que no te pasen los semáforos en rojo, en este caso lo que se intenta es poder analizar bien, desde el punto de la tecnología, toda la información que estamos recopilando de cómo está evolucionando el tráfico en las ciudades en las que se están implantando para ver si realmente las políticas están teniendo el efecto que vaticinábamos que iba a tener. Al final resulta que la gente sigue contaminando, sigue incumpliendo, pues la verdad que hemos ganado. Con lo cual, al menos en el caso del área metropolitana, el componente analítico de la información y demás es uno de los ejes principales del proyecto. También eso comporta un poco que lo que veremos ahora funcionalmente, pues más allá del solo sistema de gestión de cámaras, esté la plataforma de datos integrada en lo que es la plataforma, lo que es el sistema. ¿Vale? Esto simplemente me gusta, pues, como soy de Barcelona, poner la foto de cómo estamos aquí, es decir, estamos bastante mal. Esto para los que conocéis la ciudad, pues veis que tenemos como todos los sitios que hay unas rondas, pues en la ronda hay contaminación, pero el problema real de Barcelona es que en el centro, en el ensanche, hay contaminación también. Es decir, voy por las rondas y ya luego llego, por dentro estoy viendo, por dentro estamos mal. ¿Vale? Esto tampoco hay que llorar mucho porque en las principales ciudades pues tenéis problemas similares. Aquí esto es la foto que teníamos en el 19, la del 20 no la pongo porque realmente la del 20 está muy bien, está todo más verde, pero claro, estábamos todos en casa, eso no tiene mucha gracia. ¿Vale? Y sí que es ahora en el 21 ya se empezaba, de hecho ya tenemos las mismas caravanas que siempre, los que tenemos que entrar a la ciudad, y en el 22 pues prácticamente el tráfico es el habitual. Algunos días malos, la gente dice incluso mayor que prepandemia, pero bueno, en todo caso ya sí que estamos recopilando información de manera constante todos los días y se está empezando a analizar y bueno, pues dar los suficientes informes de cómo va evolucionando el parque y demás. Este año incluso estamos mirando a ver si se podía empezar a hacer cosas de Machine Learning para empezar a estudiar escenarios de, bueno, pues con estas tendencias o con determinados factores, pues cómo afectaría un día de lluvia, cómo afecta un día pues, con tráfico más o cómo afectan eventos. Bueno, el poder empezar a ver no solo cómo está evolucionando y ser un poco testigo de un notario de la realidad, sino empezar a poder hacer un poco estimaciones de hacia dónde puede ir esto. Pues bueno, eso ya siguientes fases. Centrándonos en funcionalmente qué bloques tiene la zona de bajas emisiones. Esto es bastante común a las otras que hemos visto. No es muy diferente. Quizá lo que sí que es un poco diferente es el asociarlo mucho a una plataforma de datos. En cuanto a los frontales que tenemos para los usuarios, básicamente se va a ver cuatro. El primero es el que ven los ciudadanos, es el registro de autorizaciones. Sabéis que más o menos en todas las normativas que se acaban publicando hay una serie de excepciones o de exenciones y que muchas de esas excepciones se tienen que solicitar y se tienen que justificar pues a determinada condición social, económica, de salud, ¿vale? Pues entonces la aplicación o el portal o
en el que ese trámite se hace. Tampoco es una aplicación muy complicada. Es pues, unos formularios que permite subir una información anexa, que permiten que haya un back office de la área metropolitana que valide si sí o si no se corresponde esa exención, y a partir de ahí es una de las fuentes de información que como veremos, se utilizan en el módulo de gestión interna pues para determinar pues eso, pues, si una persona debe ser sancionada o no, o está exenta o no está exenta. Este registro de autorizaciones es de las cosas que más cambia de una ciudad a otra. Bueno, hay gente que la tiene pues de manera autónoma, hay gente que la agrega a la web de comunicación, generalmente es uno de los casos más en las que está toda la información de la campaña y demás, pues ya que te estoy informando, pues también aquí está el enlace para entrar a registrarte. Hay gente que ya tiene un portal de trámites muy activo en la ciudad y que este es un trámite más y que por tanto prefiere tenerlo ahí para, por lo mismo que decíamos, no tener dos back office diferentes, la gente que está gestionando la ZB y la gente que está gestionando pues todos los demás trámites de la ciudad. En el caso de AMB se ha optado por integrarlo en la web de la campaña porque como AMB es supramunicipal, sí que tiene un back office específico para la parte de ZB. ¿Vale? En todo caso, ahí pues es simplemente un frontend muy sencillo con la operativa de registrarme y la operativa de ver cómo está mi registro. Sabéis que aquí, en las diferentes casuísticas que hay varias cosas. Hay número de veces que puedo ir, con lo cual pues es como un bono útil. Puedo tener un contador de los días que he consumido, de los que puedo ir. Y luego poco más. Sí, también comentar que de las reglas que hay, sabéis que generalmente se da la oportunidad de registrarte a posteriori. ¿Vale? Pues al final, uno de los motivos de exención es que he tenido una urgencia médica, pues hombre, estaría muy feo que alguien que tiene que ir de urgencias al hospital tenga que ponerse a entrar en un registro de ZB para que no le multen, con lo cual hay unos días de margen. Eso nos complica un poco la vida en el módulo de sanciones, porque tiene que estar las multas un poco ahí en barbecho un tiempo esperando a ver si se confirman o no se confirman, pero digamos que funcionalmente para el ciudadano pues da una funcionalidad más lógica y más coherente. El otro módulo es un módulo típico de back office. Toda la configuración, toda la parametrización que tenemos que hacer con la plataforma, que no sea un dato que viene automáticamente por una integración o no sea algo que se tiene que hacer por código, por codificación. Toda la parte que es, pues eso, dar de altas otras listas blancas, que no parece como una fuente externa, pero vuestro parque municipal, pues eso, si la gente que las furgonetas para limpiar parques y jardines, pues resulta que todavía hay alguna que no, pues las tendríais que estar multando cada día. Bueno, pues ambulancias, todo ese tipo de cosas aparecen en listas blancas. Algunas cosas también se plantean listas negras, es decir, esto no tiene que ver con ZB, pero me gustaría que me avisaras cada vez que detectes esta matrícula. También. Bueno, pues ese tipo de gestiones y de parametrizaciones, las diferentes reglas que se aplican en una ciudad o en otra, pues yo tengo esta moratoria, tengo estos horarios, bueno, pues toda esa configuración se hace en el frontal que hay para la gente de back office, para que no tengan que depender de programadores para ir cambiando, que todo eso se puede hacer desde el propio frontend. Y el tercero paso es muy sencillito, todavía más sencillo que el de registro de autorizaciones. Es una web app, de hecho no es una aplicación móvil, es una aplicación web pensada para ver desde móviles, porque como sabéis los distintivos medioambientales no es como el de la ITV, no son obligatorio el tenerlo pegado en el frontal del coche, en el vidrio, con lo cual la única manera de saber si un coche tiene o no tiene es consultando contra la base de datos de la DGT. ¿Vale? Entonces, para que la gente que esté en la calle pueda en un momento determinado consultar si un vehículo que ha parado porque sospecha que no lo tiene o demás, pues cumple o no cumple, le hemos facilitado esto. Esto ha parecido como un frontend muy sencillo, simplemente para hacer una consulta a esta base de datos. Ahora lo que se está pensando es, hombre, ya que tenemos información de si esa matrícula, aparte de tener distintivo o no tener distintivo, ha incumplido o no ha incumplido el estar en las zonas más veces, es decir, no, pues podemos dar un poco el historial, de manera que pues, la gente pueda decidir qué es lo que hace en ese sentido en función de historias. Bueno, es lo mismo alguien que diga, pues oye, es la primera vez que pasa y me he despistado, o alguien que diga, oye, pues hace 2 meses que estás viniendo todos los días. ¿Vale? Pero bueno, la ocasión es un frontend muy ligero, muy sencillo, que bueno, pues tanto
gente de policía local o gente que está pues, en lo que es tema de parking, zonas azules y demás, pues puede hacer uso para hacer este tipo de consultas. En un momento determinado se ha planteado que la evolución puede acabar siendo también un canal más de sanción hacia arriba, en el sentido de que, bueno, pues igual que las cámaras enviarían las fotos y las matrículas, pues la gente con su móvil podría hacer una foto y subirla. Pero de momento todavía es solo un frontend de consulta. Y el cuarto frontend es el que está más relacionado con lo que hablaba antes de la analítica de datos. Es un frontend interno para la gente del área metropolitana, en el que, bueno, pues diferentes tipos de dashboards para ver pues esas evoluciones de cómo está yendo el parque, cómo afectan determinados episodios, los niveles de contaminación, un poquito todo este tipo de resultados e informes que tenemos cuando sacamos todos los indicadores en la pieza que contamos abajo, que es la de la plataforma de datos. ¿Vale? En la parte de backend, la parte de servidor, ya no los frontales que ven los usuarios, hay dos módulos principales. Es toda la plataforma de datos, que en este caso nosotros nos apoyamos en la plataforma que nos proporciona AOS. Podría ser cualquier plataforma de analítica que utilice la ciudad. En este caso, en ManaDB no había una plataforma para esto y ya estamos utilizando la analítica de Amazon para otras áreas, en gestión de transporte y demás, pues nos fue muy natural aprovechar esta plataforma para la parte que necesitamos ahora en ZB. Y luego, la parte de gestión interna, de hecho, no sé si me estoy comiendo las slides por adelantado. La parte de gestión interna es donde está toda la lógica de negocio, los procesos para ver pues, cuáles son los diferentes criterios de sanción o de excepción en cada caso. Toda la parte bueno, sabéis que en las reglas estáis puestos, pues lo típico, pues en qué horario se permite, pues si se permiten a los vehículos de carga y descarga por las mañanas, si no se les permite, si el fin de semana todo el mundo puede, no puede, bueno, cosas más así. Si cambian las reglas cuando hay un episodio de contaminación o no hay un episodio de contaminación. Esto es curioso porque está ahí preparado, pero no hemos tenido un episodio de contaminación en Barcelona desde que lo pusimos. Se supone que funciona. Se ha testeado y demás, pero en principio cambiarían. ¿Vale? Y toda esa parte que hemos dicho de coger las fuentes de información que nos llegan por arriba, son las diferentes listas, registros, listas blancas, combinarla con la información que nos viene por abajo, que es la que comentaremos abajo. A continuación. En esa combinación determinas, pues mira, pues estos sí, estos no. Independientemente de que se decida quiénes son las propuestas de sanción o no, toda la información va para la plataforma de datos. A nivel estadístico nos interesa toda. También es verdad, en algunas ciudades nos comentaban que las cámaras envían hacia afuera solo las matrículas de los que no tienen el distintivo. Porque depende de cómo tengas la implantación de cámaras, pues estas cámaras tienen cero, al final hay un PC que controla X cámaras y ese PC puede tener también una capacidad de hacer ese macheo de las matrículas con una copia de la base de datos de la DGT. ¿Vale? En el caso de AMB, las recuperamos todas porque nos interesan a nivel estadístico, no hay ningún problema en cuanto a capacidad de ancho de banda de red o de ingesta de la información. Para eso, pues, por suerte, ya no estamos en los 90 y podemos subir toda esta información en tiempo real y procesarla. Pero sí que es verdad que en algunos casos nos dicen, no, nosotros solo estamos subiendo las que vemos que incumplen a priori, porque ya sabéis que hay el que esté o no esté en la DGT es solo uno de los criterios. Luego hay que macharlos con todos los demás que hemos visto. Y si alguna información adicional la queréis, pues bueno, pues a lo mejor a demanda o no ya en tiempo real como podría ser en el caso de AMB. También varía mucho en función de eso si se suben solo las lecturas de matrículas y las fotografías a demanda o se suben todas las fotografías. Ahí sí que el ancho de banda empieza a tener que mirarse con más cariño. No es lo mismo subir la matrícula que subir la foto o las fotos, que sabéis que muchas veces la foto del momento, la foto de antes o después para dar un poco de contexto, o la foto del zoom sobre lo que es la lectura del OCR. Bueno, en todo caso, en este módulo es donde está toda la lógica de decisión, combinando las fuentes de información y la que envía las propuestas hacia
hacia abajo. Y voy a la parte de integraciones. Integraciones, las principales de entrada, pues han ido saliendo, evidentemente, las cámaras, los sistemas de capturas de matrículas. La otra principal es la de GT, que dice quién tiene y quién no tiene. Al final, es nuestra fuente principal de información. Luego, auxiliares, pues evidentemente sistemas de control de aire, de manera que pues si hay episodios de contaminación, pues nos pueda llegar de manera automática y la gente que está trabajando con el back office de la aplicación pues lo vea y ya pueda cambiar o se cambien las reglas. Bueno, al final eso es una cosa que, como ya os he dicho, no pasa tan habitualmente, pero que sí que es una información que se puede integrar en el ZBS, que al cabo la gente está trabajando con estos datos para esta parte y ver la contaminación, pues integrar esta información siempre es importante. No afecta a lo que es los módulos de sanción y demás, más allá de si estamos en un episodio o no estamos en un episodio. ¿Vale? Luego, los siguientes integraciones, evidentemente, sistemas de captura de cámaras, aparte de los que están fijas, en el caso de MB, hay también móviles en vehículos embarcados, coches que se ponen. Esto tiene dos finalidades. Una, en las fases previas a la implantación en una ciudad, que permite un poco caracterizar el tráfico. Pones el coche como una sonda en determinado cruce y demás, lo tienes unos días y entonces puedes ver un poquito si esta es una zona que es idónea o no para colocar la cámara fija, lo cual en la fase de los estudios también se utiliza. Y luego, pues, como refuerzo en momentos determinados. Oye, pues no tengo una cámara fija en tal sitio, pero yo que sé, va a haber un evento, alguna cosa en la que preveo que ahí vaya a haber un tráfico adicional o pueda haber una necesidad de reforzar el cumplimiento de la norma en ese punto concreto de la ciudad, pues entonces es donde se puede poner el móvil. Evidentemente pasa como con los móviles, los coches con radares móviles. En el momento que alguien ve esto en cualquier población, empieza a haber quejas de los ciudadanos de por qué se está poniendo ese coche en sitio. Pero bueno, esto es lo normal. Entonces, esos son los sistemas de captura embarcados. Es exactamente lo mismo que estaría fijo, pero dispuesto en un coche móvil. ¿Vale? Y con toda esta información que nos entra, más la que nos entraba de los frontales, algunas integraciones que no aparecen porque la idea es que las listas blancas o listas de secciones que se puedan automatizar no tengan que entrarse en el back office, con lo cual no todo es una lista manual de alguien que está diciendo, pues mira, todas las ambulancias de la ciudad son estas, oye, si tengo un sistema, un GEMA o de control de activos o cualquier sistema de información del ayuntamiento que tenga un listado de matrículas relacionadas que sean exentas o sean ya de lista negra. En cualquiera de los casos se hacen integraciones ad hoc para esa información tenerla. ¿Vale? Pues no, todas esas no las mostramos. Las de salida, la que sí que es importante es la de la propuesta de sanción. ¿Vale? Y aquí, ¿qué nos pasa? En AMB, a ser un organismo supramunicipal, cada una de las ciudades que está participando, Hospitalet, Esplugas, Sant Cugat, ya tiene manera de canalizar las sanciones pues, de los demás tipos de sanciones, como pues, zonas azules, incumplimiento de pagos de algún tributo, bueno, toda esa parte. En algunos casos, delegado en parte con la Diputación de Barcelona, y en ese caso, pues, el sistema municipal que ya envía eso a la Diputación, pues es el que tiene cada una de las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que hace MB? Enviar la propuesta de sanción a cada una de las ciudades. También cada una de las ciudades, en este caso, tiene el frontal que nosotros en este caso no les hemos proporcionado, que es el, como sabéis, para confirmar una de estas sanciones, salvo que haya una homologación especial, tiene que haber una persona que de manera manual dé el visto bueno, ¿vale? Pues el frontal que tienen los ayuntamientos para decir, oye, pues está así, está así, está así, es el que proporciona cada uno de los ayuntamientos. Digo, en general es manual, porque en el caso de Barcelona Ciudad sí que ha hecho el proceso de homologar, de manera que si las cámaras dicen que han leído la matrícula con un porcentaje de seguridad en la lectura mayor de X, la propuesta se envíe directamente sin intervención manual. Pero yo diría que en el resto de los casos estamos todos en la situación de que hay que proporcionar un frontend para poder visualizar. Eso, pues, en el resto de ciudades en las que estamos colaborando, pues sí que está previsto de incorporarlo. Y en otros, pues,
pues lo que está previsto es incorporarlo al frontend que ya tengas para validar, pues, multas de radar, multas de semáforo rojo, multas de lo que tengáis en cada ciudad. La idea no es acabar teniendo a la pobre persona que tiene que estar dándole al siguiente que tenía 4 frontends para estar mirando las sanciones de cada uno de los sistemas. Y estas son un poco los bloques funcionales que tiene la plataforma. Ahora lo único es, pero vale, ¿y todo esto cómo lo aterrizamos o cómo ha cambiado de cómo hacíamos aplicaciones de gestión antes? En OpenText pues ya vamos a tener una historia, llevamos ya unos 18 años de compañía y desde el principio trabajando mucho con administración pública y el tipo de aplicación de gestión, la verdad es que nos ha transicionado bastante, ¿vale? Hemos pasado a hacer pues esas aplicaciones más monolíticas y más centradas en sus propios datos, con sus propias pantallas, sus casos de uso, a tener soluciones en las que, aparte de los frontales que les podamos estar dando y cuáles son los procesos que pongamos en la aplicación, nos centramos mucho más en cuáles son los datos que está manejando. ¿Vale? Son muy orientadas a trabajar con datos y ya no solo los datos típicos que teníamos de negocio o de aplicación, sino que incorporamos multitud de datos nuevos, los que nos vienen por temas de IoT, toda la parte de sensórica, lo cual para los que diseñábamos aplicaciones que teníamos un modelo de datos muy cuadriculado, muy relacional, muy de una sola base de datos, pues ya te rompe los esquemas porque tienes que empezar a pensar en la información de otra manera, mucho más heterogénea, no homogénea como antes, mucho más de todos los tipos. Bueno, tenemos que empezar a pensar que nos van a llegar datos por todos lados. También que esos datos, al margen de la operativa que tenga la aplicación de gestión, pues lo que hacía, ¿no? Los módulos de sanción se analizan de manera independiente. Antiguamente, cuando teníamos que hacer proyectos de analítica, al final, más de la mitad del proyecto era hacer la integración con las 6 o 7 aplicaciones que manejaban la información, porque tenías que hacer un proyecto de integración para sacar esos datos. Esto ha cambiado totalmente. Ahora casi todas las aplicaciones trabajamos contra pues, un data lake o un Big Data o contra una plataforma de datos en la que, por defecto, de camino que haces la aplicación, los datos que se tienen que analizar de esa aplicación ya están en el repositorio adecuado para que la gente que tiene que trabajar en el día a día con la información operacional tenga la operacional y la gente que tiene que hacer analíticas tenga que hacer analíticas. Entonces, había una primera fase de hacer la aplicación y una segunda de business intelligence, de proyectos de data warehouse, de extraer la información. Ahora ya viene de serie. Ya es muy difícil que nos planteemos un sistema de información sin ver cómo se va a hacer la parte analítica ya desde el inicio. Eso ya se hacía con la seguridad, no se puede hacer la aplicación y luego ver cómo está la seguridad de la aplicación, tiene que venir en el diseño. Pues cada vez más son aplicaciones data-céntricas. Y evidentemente en este análisis, pues cada vez se quieren hacer más cosas, ¿no? Y en la parte del final, pues todos estamos, aparte de ver en ese análisis, no son análisis para la analítica tradicional de BI, sino análisis que nos permite reportar información a la aplicación. Me explico. Ya que tengo una plataforma que me permite analizar lo que está pasando y ver cuál es el flujo regular de la información, esa plataforma podría detectar que un flujo no es regular, podría detectar una anomalía. Pues esa detección de anomalías que se hace analizando la información es un evento o es un dato que se puede reportar a la propia aplicación, con lo cual no es ya el flujo, tienes la aplicación de gestión del día a día y hay una serie de personas que tienen que hacer un seguimiento y hay unos cuadros de mando. No, es que el análisis de la información puede ser información útil para que en el día a día la gente que está operando con la plataforma pueda salir. En ese sentido, lo que se hace es pues, ver pues eso, detección de anomalías, en base al contexto también automatizar toda una serie de reglas que se puede hacer fuera de lo que es la aplicación. Y oye, pues cuando se den todo este tipo de condiciones, quiero que salte una alerta y que esa alerta se muestre en alguno de esos frontales para que podáis reaccionar. Y luego, pues también el cambio de ver qué es lo que está pasando y tener capacidad de análisis de si lo que está pasando es un poco diferente de lo que tendría que pasar y detectar anomalías, a decir, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Es lo que en principio nos prometen todos los científicos de datos de bata blanca, ¿no? Que en el Machine Learning no solo te diré lo que ha pasado y por qué ha pasado, y al final el análisis no es solo ser un notario y ver qué es lo que ha pasado, sino, bueno, creemos que está pasando esto por estas cosas, pero el siguiente paso es decir, bueno, y creo que lo que va a pasar es esto. Bueno, ya sabéis que predecir el futuro tiene múltiples aplicaciones. El problema es hacerlo bien. ¿Vale? Desde las típicas, que es eso, pues, mantenimiento predictivo versus al reactivo o cualquier otro tipo
aplicación. Dicho esto, eso en lo que es la parte de datos, nos centramos mucho más a datos, pero en lo que es la parte de lo que son las aplicaciones, y eso entraré luego un poquito en por qué en el cloud nos va bien. Bueno, en el cloud nos va bien porque la arquitectura de la aplicación también ha cambiado. ¿Qué es lo que ha hecho primero? Cambiar la arquitectura de la aplicación y luego el cloud va perfecto para estas nuevas arquitecturas, o como ya venía el cloud, nos hemos adecuado al cloud y hemos cambiado la manera en que hacemos las aplicaciones. Bueno, el caso es que hemos pasado de sistemas más monolíticos, en los que desplegabas toda la aplicación, toda la plataforma, contra una gran base de datos, a sistemas mucho más modulares. Eso hoy no sería de enrollarme mucho en programación, pero desde la manera en cómo se definen funcionalmente, romper el dominio, el bloque en dominios de negocio, temas de Domain Driven Design, es decir, tener gente específica que conoce cada una de las partes para poder evolucionar. Pero claro, para que haya diferente gente experta en cada una de las funcionales que pueda evolucionar de manera independiente, tienen que poder desarrollar esas funcionalidades de manera independiente, con lo cual la consecuencia de diseñar separando funcionalmente es que debería tener diferentes módulos, funciones, servicios lo más independientes posibles. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo rompo este monolito, ya no solo en el código, también en los datos, habéis visto, entran muchos más agentes a jugar con la información y ya no solo la base de datos relacional de siempre, sino que hay diferentes, incluso dentro de lo relacional se parte mucho esa base de datos en que haya bases relacionales, digamos, dedicadas para cada parte de la funcionalidad. Bueno, pues eso va ideal para poderlo desplegar en una plataforma que también se puede hacer muy modular. Al final, las grandes aplicaciones con las grandes bases de datos, pues pasaba mucho cuando teníamos unos servidores de aplicaciones, mucho un clúster de un par de servidores o tres de aplicaciones, con un clúster de dos o tres, bueno, dos oracles, que es lo más que se puede poner en paralelo, o SQL Server, lo que sea. En el momento en que no, voy a trocear esto en muchas más cosas, necesitaría que tanto la plataforma de datos como la plataforma de ejecución sea mucho más granular y que yo pueda desplegar un servicio suelto. Eso es lo que luego nos meteremos con los microservicios y demás. ¿Vale? Y la otra cosa que cambia mucho es, pues, en esos sistemas, generalmente lo que pasaba es que había un flujo de información de las bases de datos operacionales a las de analítica y había unas ETLs, unas cargas diarias de información, con lo cual, al final, lo que veía es lo que había pasado el día anterior, con suerte, porque a veces eran cargas mensuales, a veces eran cierres de mes, con lo cual tenía una visión de lo que había pasado ya hace un tiempo, pues cada vez vamos más a que haya un flujo de información de manera constante en streams, que le decimos, ¿no? Streams de información que en tiempo real va entrando. Eso permite no solo que se analicen determinadas cosas en tiempo real, evidentemente pues hay que hacer una cierta agregación y hay una analítica que se cerrará por periodos, pero ya hay alguna serie de cosas que se pueden detectar por el camino, que se llama stream processing, que en el camino que van subiendo los datos hacia la plataforma ya podemos procesar los datos, calcular algunos indicadores y detectar algunas anomalías. Es una cosa que se puede hacer en el proceso y que además suele ir también desacoplado del resto de aplicaciones. Son de ese tipo de componentes que podemos aplicar en casos concretos. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues toda esta parte tecnológica está muy bien, pero a mí, ¿qué me cambia la vida? Bueno, pues el tema es que lo que no vamos a perder de vista es que también son soluciones muy user-centric. Y toda esta tecnología no se ve nada, al final los frontales esos que hemos comentado para el ciudadano, para la policía local o para la gente que gestiona la aplicación, no ganan algo. ¿Vale? Entonces, en general, lo que sí que, la parte más que os toca a vos, a la gente que está en el sistema de gestión, cambia bastante, es que pasamos de sistemas en los que tú de manera proactiva estás viendo informes, vistas, listados y dashboards a sistemas en los que puedo trabajar de manera más reactiva. El propio sistema es capaz de detectarme condiciones que requieran mi atención. Eso está bien, pues realmente el volumen de información o de contratas que tenéis que hacer o de datos que tenéis que validar respecto a la gente que tenéis disponible para estar operando con esos sistemas, pues nunca está acorde, ¿no? Siempre parece que falta gente para gestionar todo ese volumen de información. Pues cuanto más inteligente sea el sistema, más fácil sea decir, oye, mira, esto es lo que no me está cuadrando, pues mira, mejor funcionamiento. Esto un caso que también es muy típico y vamos a trabajar en el ámbito de recogida de basuras en otros sitios. Lo típico era ver
si las contratas habían hecho el recorrido que decían que iban a hacer, se facturaba lo que tocaba, había toda una serie de procesos de calidad y al final, pues después de todo ese proceso, bueno, pues el indicador de calidad del servicio que tengo de estas contratas es correcto o no es correcto. Ya no hace falta hacer todo este proceso si tengo monitorizados todos los camiones y están geolocalizados y sé cuándo empiezan y cuándo acaban el turno y sé qué recorrido están haciendo y si el recorrido que están haciendo es el que estaba planificado o es otro. ¿Vale? Entonces, el poder tener toda esa información de sensórica, de la parte de IoT, pues no es solo un tema de logro tecnológico, qué bonito que vais, sino es que se tiene que traducir en que tenga una funcionalidad o una manera de hacer aplicaciones más potente o diferente de la que tenía hasta ahora, que me proporcione algo más. En este caso, todos los datos de IoT que vienen de terreno nos permiten cosas que antes se tenía que hacer de manera manual, pues viendo y algunas veces, más que manual, de buena fe, digo, bueno, pues me creo lo que me está contando mi proveedor, ahora ya no hace falta. Eso ya se puede constatar en tiempo real. Bueno, voy a ir un poco más rápido, si no, no voy a dejar tiempo, Ana, que cuente nada de lo suyo. Bueno, esto es un poco de lo suyo. El tema es ¿qué nos proporciona el cloud en todo esto que estamos hablando? Este tipo de aplicaciones más modulares, más orientadas a datos. Bueno, pues, lo que hablábamos de más modulares, para los que sigáis un poquito de esta parte, es decir, bueno, pues de tener una gran aplicación a tener servicios independientes, micro, de ahí viene la parte de microservicios, que es una tendencia que arrancó Netflix, con un sistema tan grande, la manera que tenían de evolucionarlo era particionar lo suficiente. Luego aquí hay toda una teoría de no todo el mundo es Netflix y no todo hay que partirlo en microservicios, pero bueno, en este caso esta plataforma se beneficia mucho de este tipo de arquitecturas en las que podemos separar en servicios y eso en el caso de la nube nos va muy bien porque si al final separarlo en servicios todo va a los mismos dos servidores que tengo en el CPD o en on-premise, en el hosting que sea, pues bueno, pues sí, puede escalar y tal, pero puede escalar hasta el hardware que haya provisionado. En el caso de cualquier proveedor de cloud, y ya hablo al resto, ¿no? Lo inventaron en Amazon, pero todos tienen la misma ventaja en el sentido de que yo estos servicios puedo escalarlos y desplegarlo en tantas instancias en la nube como quiera, con lo cual está muy bien, porque si de los servicios que tenía el que uso más, pues es el que calcula determinada lógica de negocio, solo voy a escalar ese y el resto se van a quedar pues con una o dos las instancias que toquen. Y luego también pasa, pues como nos pasaba a lo mejor bueno, en el tráfico también pasa, que tienes picos de tráfico, pues estás aplicando más instancias, más CPU, más recursos, pues en las horas puntas en las que tienes que procesar más información y menos en las horas que no. ¿Vale? También la otra parte que viene aquí, el serverless, que también está muy en boca de marketing y al final nos cansaremos todos de oírlo, es al final no hay nada serverless en el sentido de que todo se ejecuta en algún servidor. Esto está bien, quitar el glamour de aquí. Lo que sí que es cierto es que en los servicios serverless de los proveedores de cloud, tú te desentiendes de la gestión, no ya de la máquina, sino de la gestión de dónde se va a acabar desplegando. ¿Vale? Y luego, evidentemente, el cloud lo que me está haciendo es un modelo de facturación, no ya de tienes unas determinadas máquinas levantadas 24/7 o las has levantado de tal hora a tal hora, sino que tienes determinadas invocaciones. ¿Vale? Y eso, en general, si tengo un sistema que va a estar todo el día procesando información, en ese caso es más económico tener una máquina dedicada, pero si tengo modelos de carga como este, que en un momento determinado, pues qué sé yo, en el municipal pasa mucho en esto, pasa mucho en portales en los que hay determinadas fechas en las que se tiene que interactuar con los ciudadanos, en fiestas, en eventos, por ejemplo, trabajamos en los sistemas de FIRA, pues cuando viene el mobile, pues el consumo de recursos en la nube es brutal, pero solo pasa un mes al año, porque el resto de eventos son mucho más tranquilos o con clubes deportivos. Pues, hacemos sistemas para clubes de fútbol, los días de partido, el consumo que hay de esos sistemas de información es brutal. Entonces, tener que dimensionar on-premise las máquinas es un rollo porque tienes que dimensionar el máximo que toca. Entonces, todas las horas valle que tiene están desaprovechadas. En este caso, primero particionarlo en microservicios y luego que esos servicios estén en modalidad serverless nos permite ser bastante eficientes en costes.
Por aquí creo que está. Toda parte de Domain Driven Design, pues hoy no os voy a dar palo. Esto, la otra vertiente para conseguir quitar servidores dedicados que se facturen por horas, es que no solo estas funciones y estos servicios los puedo hacer en modelos servidores, sino que cosas que antes eran parte normal de la infraestructura, es decir, pues tengo que montar el servidor de aplicaciones, el servidor de la base de datos, si tengo un frontal web, pues el servidor de la caché de la web, si tengo que hacer colas para que cuando hay momentos de pico no se me caigan los servidores y se encolen las peticiones, ese servidor de colas. Bueno, todos esos servicios de base que nos hacían asignar máquinas, comprarle máquinas al proveedor de hosting o al de hierro on-premise o incluso en la nube, al final tiene una facturación por tiempo, 24/7. Si podemos pasar, decir, no, yo no quiero estar pagando 3 instancias de bases de datos encendidas 24/7, sino que quiero tirar de un servicio de base de datos en el que el proveedor de cloud me va a facturar por otros parámetros, por el número de actividad que tenga la base de datos o por el volumen de datos que almaceno. ¿Vale? Son, por ejemplo, en servicios de archivo. También. Una de las cosas que hemos comentado en la plataforma de datos que nos va muy bien es que no todos los datos tienen que estar en un servidor de base de datos, en una base de datos de analítica o preparados para hacer muchos datos. Muchas veces lo que hacemos es tenerlos en el repositorio de datos más barato de todos, que es el de disco. ¿Vale? En el caso de Amazon S3, ¿vale? Preparados en determinados formatos, pero dices, bueno, ¿para qué voy a estar pagando toda esta información cargada en base de datos si todavía no sé cómo los quiero analizar, pero los quiero tener como histórico? Bueno, pues en las plataformas de datos en la nube nos permite movernos hacia el servicio en el que tenemos que analizar la información y pagar por ese servicio cuando lo estemos haciendo. Eso, en el caso de los proyectos Big Data, también nos ha supuesto un cambio. No es el día de proyectos Big Data, pero el cambio que tenía es decir, bueno, si nos metemos en Big Data, tenemos que empezar a provisionar mis 20 servidores, porque hay los 4 de HBase, los 4 de Spark, y hay un montón, y todavía no tengo proyectos para manejar tanta información. Pues ahora sí que podemos hacer proyectos Big Data con la infraestructura necesaria solo para el proyecto y que van creciendo con nosotros a medida que hay más información. Y evidentemente el resto de servidores, firewall, seguridad, monitorización, bueno, pues todo eso lo pasamos a servicio y digamos que en nuestro día a día, lo que hablamos la fase 3 del mantenimiento, pues todo lo que es la operación se nos queda un poco delegado al proveedor de cloud. ¿Vale? Esto yo creo que a estas alturas ya lo hemos comentado un poco casi todo. El tema de pasar de una base de datos a una plataforma de datos nos da muchísimo juego, no solo para hacer analítica, sino para que ese procesado vuelva al sistema de gestión y nos dé más funcionalidad. Y ahí es donde generalmente casi todos los sistemas de gestión ahora por detrás no tienen una única base de datos relacional, sino que tienen este tipo de plataformas. Y bueno, esto lo hemos comentado antes, lo que os decía antes, los batch por un lado, en tiempo real por el otro. Generalmente en casi todas las plataformas de datos hay los mismos 3, 4, 5 fases, la ingesta de todos los tipos, lo que hablábamos antes del stream processing, de poder hacer cosas con los datos por el camino, toda la parte de almacenaje, desde los más baratos a los más caros, y luego la parte del análisis, y al final es visualizarlo. Aquí nosotros hoy no hemos hablado, aparte de OpenTrends tenemos Fairfast, que es una agencia creativa, experta en User Experience. Nosotros creemos que mucha parte de esta información, más allá de verla en un report, tiene que aportar valor al usuario final, con lo cual se lo tenemos que integrar pues, en su user journey, en su aplicación, en su frontal, con lo cual nos gusta mucho más cuando la parte de visualización nos cierra el ciclo de end-to-end y ese dato que hemos procesado, más allá de estar en un report para que alguien de dirección vea unos gráficos chulos, está aportando valor en alguna de las aplicaciones que estamos haciendo. Y para eso necesitamos pues, visualizaciones custom, integrarlo en los frontes que estemos desarrollando. Pues eso nos cerraría un poco el ciclo. Y creo que, bueno, esto ya nos cuento más. Esto es al final dices, bueno, y esto aterrizado, ¿qué servicios qué es? Pues bueno, eso sería un ejemplo de todos los servicios que estamos usando para poder procesar una lectura de una matrícula hasta que llega a un dashboard o un informe de los de KickSight, que es el servicio de Amazon que estamos utilizando en este caso. Y para allá, porque si no, Ana no va a poder contarlo, lo suyo. ¿De acuerdo?
Gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo, por la presentación. Creo que, de hecho, ver todo el proceso con la implementación del área metropolitana de Barcelona, de esa implementación y sobre todo esa parte de las fases, creo que nos sitúa un poquito más, ¿no? En qué punto estamos y qué necesitamos para seguir avanzando. Si os parece, vamos a seguir con las presentaciones. La segunda parte con Ana Suja, ella es Solutions Architect de Amazon Web Service, que nos va a hablar de esos beneficios de implementar este sistema que ha comentado Carlos pues, en la nube, ¿no? En el cloud. Así que, Ana, gracias también por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Adelante, cuando quieras. Sí, pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Albert. Como ha dicho Albert, yo soy Ana Suja, soy arquitecta de soluciones en Amazon Web Services para el sector público en Europa. Entonces, como tal, pues ayudo un poco a guiar a las entidades que se digitalizan sobre AWS, pues en todo este proceso más, en la parte más técnica. Os dejo también el contacto de mi compañero Diego Ovejero, que es el Territory Manager de sector público, que es el que está también en contacto con Open Trends para este tipo de proyectos y es posible que habléis con él si seguís en este proyecto. Entonces, yo voy a dar unas pinceladas muy breves de qué es AWS, por qué el cloud computing es interesante para este tipo de proyectos, AWS en España, pues qué es lo que estamos haciendo en España y qué es lo que está haciendo AWS en sostenibilidad, porque estamos hablando de zona de bajas emisiones, así que nos parece interesante también que sepáis cuál es nuestro compromiso con la sostenibilidad. Entonces, lo primero, ¿qué es AWS? ¿Quiénes somos? Yo creo que todo el mundo conoce Amazon. Pues AWS es la unidad de negocio de tecnología cloud de Amazon. AWS empezó dando servicio a la plataforma de mercado digital, o sea, de comercio electrónico, perdón, de Amazon, pues los orígenes de Amazon y ha crecido a partir de ahí. Entonces, el comercio electrónico es un ambiente donde hay ciertos retos que además se comparten con proyectos como este, como comentaba Carlos, ¿no? Que es una demanda que es impredecible, la necesidad de estar dando servicio a esta demanda pues, tanto en los picos de demanda como en los valles de demanda para que el servicio siempre esté disponible. Y en ese sentido, Amazon, además, desde Amazon Web Services, pensamos que la tecnología es algo que tiene que ser accesible para todos, desde grandes entidades hasta pequeñas empresas, pequeñas entidades públicas, y que sin necesidad de una inversión demasiado grande en tecnología. Entonces, justamente, como lo decía Carlos, en Amazon Web Services y en las plataformas cloud en general, se puede innovar sin necesidad de mucha inversión, simplemente pues probar cosas con servidores, apagarlos si no nos gusta, etcétera. Además, aquí lo que os he puesto es el informe de Gartner, que es uno de los analistas de mercado, de los principales analistas de mercados, que lleva ya 11 años situándonos como el principal o el líder del mercado en cloud. Y yo creo que esto lo ha cubierto más o menos Carlos, pero bueno, por incidir en ello, ¿cuáles son los beneficios de la cloud y por qué usarlo en un proyecto de este tipo? Entonces, lo primero, la agilidad, la capacidad que da de innovar y de adaptarse a cómo va cambiando y evolucionando la tecnología y el mundo IT. Lo segundo es la capacidad de escalar. Si de repente el servicio tiene mucho éxito y empezamos a ganar usuarios, pues ser capaz de seguir ese crecimiento. Y además, la capacidad de ser elástico. Es decir, que si por las mañanas hay mucho tráfico, por ejemplo, en una zona de bajas emisiones, ser capaz de absorber todas esas matrículas y todo este tráfico de datos. Y si de repente hay una hora valle, pues no tener que tener todos los recursos funcionando esperando a que vuelva a haber un pico. Además, comentaré muy brevemente luego la infraestructura de Amazon Web Services, pero es una plataforma que ayuda a que este tipo de aplicaciones tenga una disponibilidad muy alta. Y además, la cloud trae consigo un beneficio en los costes, porque primero, por ejemplo, AWS tiene muchísimos clientes y esto permite beneficiarnos de las economías de escala y esto lo traducimos en reducción de costes para nuestros clientes. De hecho, históricamente, hemos hecho más de 80 reducciones de precio desde que empezamos. Y además, como ha dicho también Carlos muy bien, se paga por uso. No hace falta invertir en servidores, sino que se paga por el tiempo de uso del servicio. En España, AWS, que esta es una noticia que nos hace mucha ilusión, va a abrir una región en España a mediados de 2022. Y será la 8ª región en Europa. ¿Y qué significa esto para España?
Pues lo primero es que es una inversión que va a ser de unos 2.500 millones de euros en los próximos 10 años. Además, estimamos que va a tener un impacto de 1.800 millones sobre el PIB nacional y que va a generar el equivalente a 1.300 trabajos. Y además, este proyecto trae consigo la apertura de cuatro proyectos de energía solar que se estima que tendrán pues, más de 300 megavatios. Y además, a nivel ya de cómo impacta pues a vosotros si desarrolláis algún tipo de solución, pues como la zona de bajas emisiones sobre AWS, pues que sepáis que los datos van a estar en España, porque son los centros de datos residen en España, y además pues reduce la latencia porque los centros de datos están cerca de vosotros y las aplicaciones. Estoy diciendo varias veces región y zona de disponibilidad simplemente para que lo tengáis en la cabeza. Esto significa que son zonas geográficas específicas, físicas, y que en cada zona pues está dividida en zonas de disponibilidad que son independientes y cada zona de disponibilidad tiene varios centros de datos. De este modo, las zonas de disponibilidad son aisladas entre sí. Si alguna tiene un problema o un desastre o que se quedan sin suministro energético de cualquier tipo, pues los servicios siempre podrán seguir funcionando gracias a las otras zonas de disponibilidad. Y esto es una pequeña nota a seguridad, porque como ha comentado Carlos, la seguridad y la protección de datos es muy importante. Y como Amazon Web Services es una empresa que está muy centrada en lo que necesitan nuestros clientes, para nosotros también es una prioridad. Entonces, los servicios de AWS están preparados para cumplir con GDPR y además anualmente renovamos la certificación NS de nivel alto. Anualmente, porque como anualmente estamos constantemente sacando nuevos servicios y mejoras para estar seguros de que todas estas mejoras y todos estos servicios siguen cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto. Y por último, 2 pinceladas sobre sostenibilidad. Formamos parte del Climate Pledge, para el que además nos hemos comprometido a llegar 10 años antes a ser neutros en emisiones de carbono. Además, para 2025 el objetivo que tenemos es usar solamente energía renovable. De hecho, la región de España se basa únicamente en energía renovable y además hemos participado en el Climate Pledge, en el fondo del Climate Pledge, con 2.000 millones de dólares. Y por último, hablando de cloud, de sostenibilidad, ¿es más eficiente? Sí. Se hizo una entidad independiente que se llama 451 Research en 2019. Hizo un estudio y se vio que la infraestructura de Amazon Web Services es más de 3 veces más eficiente energéticamente que los centros de datos tradicionales con los que se comparó en Estados Unidos, y además que la misma carga sobre AWS tiene 88% menos de huella de carbono. Entonces, ha sido muy rápido, pero espero que os quedéis con las 3 principales ideas de que la cloud ayuda a la agilidad, a la escalabilidad y a adaptarse a la demanda. Y sobre todo que AWS va a abrir una región en España, por lo que ayudará a tener, pues yo creo que a todas estas cosas de seguridad y cumplimiento de datos porque está en España, y que Amazon Web Services también está en este camino por la sostenibilidad. Y os dejo de nuevo los contactos y cualquier pregunta, pues tanto Diego como yo estaremos encantados de contestarlas. Y muchas gracias. Súper, Ana. Gracias. Muy claro y conciso. De hecho, Carlos, Ana, os voy a robar un poco más de vuestro tiempo por si hay alguna pregunta mientras explico ese regalo que os había prometido al inicio. No creo que os vaya a ser eso, porque solo por conectados, pues tenéis aquí arriba una barrita roja que si le dais al botón de sí quiero información, os va a llevar a un formulario en el que os vamos a enviar un kit de documentación con ejemplos de pliegos de la zona de bajas emisiones. Como ejemplos, y además tenéis la posibilidad, si lo queréis también, de hacer una llamada con uno de nuestros expertos de ZBE, pues para analizar un poquito más esta fase en concreto en la que os encontráis y ver esos siguientes pasos para seguir avanzando. ¿Ve? Tenéis ahí ese botón. Entonces, como os digo, como para reservar esa llamada tenéis que indicarlo allí, si queréis solo el kit, si queréis el kit y la llamada, y enviar esa información. Tenéis también una preguntita ahí de valoración al final, pues si nos hemos ganado esas 5 estrellas por este webinar y por ese valor. Así que nada, esperamos unos segunditos si hay alguna pregunta más, si no la ponemos por aquí y podemos dar por concluido hoy. De hecho, nos hemos alargado 5 minutitos, pero oye, creo que ha quedado todo claro. Así que nada, esperamos unos segundos.
Sí, comentaros, de hecho, la información os la mandaremos como muy tarde el lunes, si habéis rellenado ahí la información. Y las llamadas las agendaremos también según vuestra disponibilidad y la del equipo, para poder también seguir avanzando. Entonces, bueno, creo que la explicación ha quedado bastante clara. Igualmente, como vais a tener el contacto, os voy a dejar también por aquí un correo en concreto, por si queréis también enviar alguna información aparte, acerca aquí de Open Trends, y podemos también atender esto. Así que, bueno, pues si os parece, Ana, Carlos, una vez más, gracias por vuestro tiempo, también a todos los ayuntamientos que os habéis conectado, Cádiz, Valencia, Torrevieja, Madrid, Barcelona, Paterna, Alarcón, bueno, gracias a todos. Bueno, veo que alguien está escribiendo, voy a ver un momentito por si hay alguna pregunta. Vale, y gracias. Fantástico. Cristina, Rafael, gracias a vosotros también. Gracias a todos, una vez más, Ana, Carlos. Seguimos en contacto y nos vemos en la próxima. Espero que sea pronto también. De acuerdo, Un abrazo. gracias. Feliz jueves. Chao. Adiós. Gracias.